a ver ahí en el libro de Nehemías, si pueden abrirlo en el nombre del Señor. Ah, Cada uno de nosotros nos estamos ah, llenando de esa verdad que Nehemías había edificado o estaba ah, por edificar, y él tuvo que pedirle cartas al rey para ir y edificar el muro. En Nehemías, en el capítulo 6, versículo 15 al 16, dice de la manera siguiente, así como están sentados: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eliú, en 52 días, 52 days. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Vamos a mirar en esta noche lo que significa la reconstrucción de las murallas. Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche. Amén. Te damos gracias, Padre, porque tú permites que nuestra vida vaya en aumento, que nuestra vida vaya de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Es cierto que a veces nos sentimos desolados, es cierto que a veces nos sentimos con nuestras murallas derribadas, pero seguimos en pie de guerra, seguimos fortaleciendo, seguimos orando, seguimos pidiendo, seguimos clamando a un Dios todopoderoso. Gracias te damos, Señor, en esta hora, y danos, Señor, palabra que edifique a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Desde mucho tiempo se sabía que Nehemías, o se suponía que Nehemías era el hombre más bajo de la Biblia. Alguien escribió y dijo que era un hombre de baja estatura, un hombre que solo llega a la altura de las rodillas. Y creo que si usted ha leído un poco el libro, hay cosas más profundas acerca de este hombre, y creo que todos lo podemos descubrir, porque este hombre es uno de los más importantes personajes del Antiguo Testamento, pero no tan conocido como algunos otros. Y en esta noche vamos a mirar lo que en realidad era Nehemías. Esdras y Nehemías son un solo libro en la palabra o en las escrituras hebreas, porque son parte del mismo relato. Los libros de Esdras, Nehemías y Esther corresponden todos ellos al mismo periodo general de la historia de Israel. En nuestra Biblia han sido invertidos en el orden cronológico en lo que sucedieron. En otras palabras, de hecho, Esther aconteció cuando Dios comenzó a moverse en medio de la cautividad de Israel, con el fin de hacer que la nación regresara a su tierra. Eso fue poco de la mitad de los 70 años que había profetizado Jeremías que duraría la cautividad. Y Dios hizo que Esther, una joven doncella judía, ascendiese al trono de Persia como reina. Y fue su esposo, el rey Asuero de Persia, el Artajerjes que se menciona en los primeros capítulos de Nehemías. Este rey pagano dio la orden de que Nehemías regresara a Jerusalén a construir las murallas de la ciudad. Tal vez eso justifique el interesante paréntesis que se produce en el libro, en el capítulo 2, versículo 6. Cuando Nehemías acude al rey y la reina estaba sentada junto a él,
creo que esa reina debió ser Esther, la joven judía que había alcanzado ese destacado lugar por la gracia de Dios. Ni Artajerjes ni Asuero son los nombres de este rey, por lo que resulta un poco confuso. Estos son en realidad títulos. Artajerjes quiere decir el gran rey, Asuero significa el padre venerable. De modo que ese no era el nombre del rey. Puede que sea de ayuda o puede que no. Saber que Artajerjes y Asuero es también Darío el Meda, que se menciona en el libro de Daniel. Y para añadir un poquito más a la confusión, Artajerjes del libro de Nehemías no es el mismo Artajerjes del libro de Esther, de Esdras. Y bueno, hay un poquito de confusión. Sea como fuere, en la historia de este pueblo, Esther como instrumento fue la persona que Dios le dio gracia y fue enviada a ocupar el trono de Persia, y conmovió de ese modo el corazón de su marido, el rey, que permitió a Nehemías, que era un simple copero, un hombre que quería volver a Jerusalén. Nehemías comienza a reconstruir la ciudad de Jerusalén, y unos 25 años después Zorobabel regresó con unos 50,000 cautivos procedentes de Babilonia, como se relatan en el libro de Esdras. Dios ha invertido este orden en las Escrituras. En lugar de Esther, Nehemías y Esdras, se da la vuelta a estos libros y nos encontramos con Esdras, con Nehemías y con Esther. A las Escrituras no les preocupa simplemente la cronología, sino la enseñanza de cada uno de los libros. En estos 3 libros encontramos la historia de la salida de la cautividad para regresar a Dios. El libro de Esdras empieza con la construcción del templo. La restauración de la casa de Dios es siempre la primera cosa para regresar a Dios. Luego viene la construcción de las murallas, como veremos en el libro de Nehemías, lo cual cubre la necesidad de seguridad y de fortaleza. Finalmente, el libro de Esther viene a ser la revelación del propósito de todo ello en la vida de la persona. Esa es una panorámica de estos 3 libros. El libro de Nehemías, todos sabemos, se divide en 2 partes. Los primeros 6 capítulos tratan acerca de la reconstrucción de la muralla, mientras que el resto de los capítulos hasta el 13 tiene que ver con la reconstrucción del pueblo. Con estas 2 tenemos el libro completo. Ahora bien, ¿qué es lo que simboliza una muralla? Uno de los lugares más famosos de nuestro mundo actual es la muralla de Berlín. Esa muralla divide a la ciudad en 2, pero normalmente una muralla simboliza la fortaleza y la protección. Esa muralla de Berlín fue construida por el ejército nazi para dividir las 2 ciudades, como está dividida Corea. Tiene que haber una muralla para que simbolice la fortaleza y la protección. En las ciudades antiguas el único medio verdadero de defensa eran las murallas. Las murallas de Babilonia, como se cuenta en la historia de Daniel, eran de unos 116 metros de grueso y 31 metros de altura. Eran unas murallas realmente masivas, algo increíble. Por lo tanto, la ciudad de Babilonia se consideraba una ciudad totalmente asegurada. ¿Qué quiere decir entonces reconstruir las murallas de nuestra vida? Nehemías es el relato de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y a su vez, Jerusalén es un símbolo de la ciudad de Dios, el lugar donde Él habita y el centro de la vida para el mundo. Por lo tanto, en la vida de la persona, la reconstrucción de las murallas sería una imagen del restablecimiento de la fortaleza en esa vida. Todos hemos conocido a personas cuyas defensas se han desmoronado, se han convertido en vagos que van de un lado a otro por las calles de nuestras grandes ciudades sin esperanza y completamente impotentes, pero con frecuencia sin Dios.
En su gracia extiende su mano y toca las vidas de algunas personas y las trae con el fin de reconstruir esas murallas. Esta es la imagen de la manera en que las murallas en cualquier vida, iglesia local, comunidad o nación pueden ser reconstruidas de nuevo en fuerza, poder y propósito. Y cada uno de nosotros debemos reconstruir esto. El primer paso en este proceso aparece en el capítulo 1, versículo 4, que comienza con el interés por las ruinas. Nehemías dice: cuando oí estas palabras me senté a llorar e hice duelo por algunos días, ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Uno nunca logrará construir nada o reconstruir la muralla de nuestras vidas sin que antes le preocupe enormemente las ruinas. ¿Se ha fijado usted detenidamente en alguna ocasión en las ruinas de su propia vida? ¿Se ha detenido usted alguna vez el tiempo suficiente como para meditar en lo que podría llegar usted a ser bajo la dirección de Dios y lo ha comparado con lo que es usted? ¿Ha examinado usted las posibilidades que Dios le ha concedido en su vida y se ha dado cuenta de lo mucho que se ha desviado de ese potencial? Al igual que Nehemías, ¿ha recibido usted una palabra en una forma u otra acerca de la desolación y de la ruina que existe? Y cuando Nehemías escucha este informe acerca de Jerusalén, lo primero que hizo Nehemías fue llorar, y orar durante días enteros, mostrando su profunda preocupación. Usted no logra reconstruir la muralla de su vida hasta que no haya usted llorado primero por las ruinas. A veces no nos damos cuenta. Miraba a un niño de escasos 11, 12 años. Un reportero le estaba preguntando que por qué estaba llorando. El niño le dice: mi papá se quedó allá en la ciudad. Bueno, ¿y qué se quedó haciendo tu papá? Y el niño decía: él está peleando por la libertad del pueblo. ¿Y por qué lloras? Dice: porque no quiero que le pase nada a mi papá. Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestra condición. Tenemos que reconstruir nuestras murallas. Hemos pasado por momentos difíciles, atroces, en los cuales, yo no sé usted, pero yo he llorado por meses. Y el Señor, a través de mis lágrimas, ha venido a traer algo que nadie me podía ofrecer: una paz, una seguridad en mi vida. Y cada uno de nosotros tenemos que confesar que hemos fallado. En el capítulo 1 oímos la oración de Nehemías al confesar que la nación entera había abandonado a Dios. Y reconocer la justicia del trato de Dios para con ellos. A eso le sigue de inmediato la entrega. El versículo 11 del capítulo 1 dice: te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. ¿Para qué hacer todas estas cosas? Este hombre ha estado urdiendo un plan en su mente mientras ha estado orando acerca de cómo reconstruir las murallas.
tiene algo concreto y desea pedir. Y Nehemías pide y dice, y dale gracia delante de aquel hombre. ¿Qué hombre? Nehemías servía de copero al rey. Para mucha gente quizás no era un puesto muy grande, pero en realidad era un trabajo muy delicado. Porque en la historia de la humanidad siempre ha habido enemigos. Amén. ¿Alguien ha tenido algún enemigo? O muchos enemigos. Porque, hermanos, vemos la vida de José, donde su padre le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos o sus medios hermanos le tenían envidia. Y no era por la túnica de colores. Era porque su padre tenía una especial preferencia por José. Y déjeme decirle, nosotros y yo, usted, tiene una especial preferencia con Dios. Y por eso mucha gente, cuando a usted le va bien, la gente, hermano, se llena de coraje, de envidia y hasta nos dejan de hablar. ¿Ah? Porque somos los hijos preferenciales. Yo miro a mi hermano Saúl y le he dicho, y no de ahora, se lo he dicho siempre, que él era el hijo preferido de su mamá. Aunque eran más hermanos o son más hermanos, pero hay alguien que tiene el favor o la preferencia por usted, y ese es Dios. De modo que aquí tenemos el caso de un hombre que por su preocupación, después de haber hecho una confesión, se entregó de lleno a un proyecto y le pide a Dios que comience a actuar en el corazón del rey. Así es como se debe de empezar cualquier regreso a la gloria de Dios. Debemos sentir preocupación y a continuación debemos de confesar lo que tenemos dentro de este corazón. Luego nos comprometemos a la acción. También hay que pedirle a Dios que actúe en nuestro favor, porque invariablemente en una empresa como esta hay factores sobre los cuales no tenemos ningún control y Dios tiene que ocuparse de ellos. Hay cosas que a veces no están bajo nuestro control. Hay cosas que pueden salir fuera de control. Esta es una anécdota. Dice que en una conferencia para hombres, un hombre contó cómo en los primeros tiempos de su experiencia cristiana, alguien le animó a orar acerca de aquellas cosas que estaban relacionadas con su trabajo, con la relación que tenía con su jefe y con sus otros compañeros de trabajo. Él dijo: al principio yo no creía que orar fuese lo indicado, pero lo intenté y me di cuenta que funcionaba. Creí que era aprovecharse injustamente de aquellos pobres paganos, pero funcionó. También que me di cuenta de que Dios había provisto la oración para nosotros. Nehemías estaba consciente de todo esto, de que es preciso que Dios se mueva en los diferentes aspectos en los que Nehemías no podía hacerlo. De modo que Nehemías ora acerca de la posibilidad de ir a ver al rey,
Y cuando Nehemías se encuentra en la presencia del rey, el rey se da cuenta de la tristeza que reflejaba su rostro y le pregunta: ¿qué es lo que desea? Se trata del rey que se había casado con la que se convertiría en la reina Esther. Y es un hombre que se siente ya con una preocupación y que además conoce los problemas de los judíos. Por lo que se muestra este hombre o este rey receptivo a la súplica de Nehemías para que le permitiera regresar a Jerusalén. El siguiente paso necesario en el programa de reconstrucción es el valor, porque no cualquiera se avienta al ruedo. Se necesita tener agallas. Me da una gran satisfacción ver a este presidente que, a pesar de que surge de la nada, según los escritores dicen que era un hombre que le gustaba incursionar en el cine y aparte de eso, pues era un comediante, y ahora se enfrenta a una guerra en contra de una nación, pues que en realidad es mucho más poderosa. Pero déjeme decirle algo, hermanos. Con el equipo bélico que tiene, con el que cuentan ellos, le están haciendo frente y lo están deteniendo. Los rusos pensaban que esto iba a ser pan comido. Dios tiene un propósito, hermanos, para todo. Dice, el siguiente paso para la reconstrucción era el valor, tener valor. En el versículo 9 del capítulo 2 leemos: fui luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. También el rey envió conmigo jefes del ejército y gentes a caballo, pero cuando lo oyeron Sanballat el horonita y Tobías el siervo amonita, pues se enojaron. Porque, hermanos, en cuanto usted se pone a trabajar, en cuanto usted empieza a ser la persona distinta, diferente, la persona que, hermanos, se va a levantar una fuerza diabólica. Y empieza el problema. Cuando leemos acerca de los amonitas, los amoritas, los amalequitas, los hititas, jebusitas, pericitas y todos los que se terminan con itas, tenemos una imagen del enemigo de Dios. Amén. Es decir, la carne, esta agencia satánica en el nombre, se resiste inevitablemente a la obra, a la voluntad y a los caminos de Dios. Aquí tenemos esta misma enemistad cuando los enemigos de Dios empiezan a mirar que nosotros estamos empezando a crecer. Yo le garantizo que van a empezar a levantarse Sanballat y Tobías. Nehemías 2:10 dice: les disgustó mucho que viniera alguien a procurar el bien de los hijos de Israel. El valor, la consistencia se necesita de inmediato. Siempre que hay un hombre como Nehemías, dice: me levantaré y edificaré. Y Satanás, hermanos, de inmediato va a contestar: entonces yo me levantaré y me voy a oponer a todo lo que estos cristianos están haciendo. Satanás, hermanos, hace las cosas difíciles cuando nos proponemos nosotros hacer algo para Dios. Amén. Siempre que usted se pone a orar, siempre que usted dobla rodillas, siempre que usted está leyendo este manual sagrado, siempre se va a levantar algo.
Y parece hecho mentira, hermanos, no es de afuera, sino de adentro es donde sale todo Vemos además que se tiene que usar la cautela. Cuando Nehemías regresa a Jerusalén y cabalga por la ciudad de noche, no se limita sencillamente a colocar ladrillos uno encima de otro. No, sale apresuradamente a hacer que se sientan todos emocionados por edificar o estar edificando las murallas. De haberlo hecho, hubiese caído en una profunda trampa tendida por sus enemigos. Lo primero que hace es levantarse Nehemías de noche, cuando nadie lo sabe, cuando nadie lo está mirando. Nehemías cabalga alrededor de las murallas de la ciudad y examina las ruinas, anotando con exactitud lo que es preciso hacer, y realiza una inspección honesta. Estos tres principios de la reconstrucción nos muestra la preocupación que había en la vida de Nehemías: la confesión y el compromiso, así como el valor precavido. Tenemos que ser precavidos, hermanos, no aventarnos como el borras, ahí nomás a ver cómo cae. Tenemos que ser precavidos. Tenemos, como dicen por ahí, tenemos que ser bien truchas. Estas son cosas básicas para hacer posible una reconstrucción. En el capítulo 3 nos enteramos de cómo llevó a cabo esta tarea de reconstrucción. Si las murallas de su vida están rotas, si nuestras defensas se han desmoronado, de modo que el enemigo le está atacando a usted por todas partes y cae usted fácilmente en la tentación, sugiero que preste usted una especial atención al proceso de la reconstrucción que Nehemías está haciendo, porque no únicamente fue un hombre valiente, sino también fue un hombre precavido. Encontramos también que Nehemías, lo primero que nos enteramos es que el pueblo estaba dispuesto a trabajar. Mire, esta guerra, yo no sé si ustedes saben de box, hay dos hombres gigantotes, como de 7 pies de alto, son dos hermanos. En cuanto se dieron cuenta que esta guerra estaba empezando, de donde ellos estaban, dijeron: nosotros vamos a defender nuestra nación. Y dejaron, hermanos, esos son hombres millonarios, y dejaron todo en aras de defender su país. Ok, entonces, con mucha más razón, hermanos, nosotros debemos de mirar nuestra vida, que es importante para Dios. Nuestra vida tiene sentido para Dios, tiene valor. El pueblo estaba dispuesto a trabajar. En segundo lugar, pusieron manos a la obra y comenzaron de inmediato a hacer algo al respecto. Nehemías, con la sabiduría que Dios le dio, hizo que cada uno de ellos se pusiera a trabajar en la parte de la muralla que estuviese más cerca de sus casas. O sea, no fue algo alocado que decimos: pues, tú vete hasta allá, a la otra puerta. Había que reconstruir puertas. La muralla, hermanos, tenía varias puertas. Ahorita vamos a ver las puertas. Todo ello giraba alrededor de las 10 puertas de la ciudad de Jerusalén. 10 puertas. Se asignaban a las personas una cierta porción de la muralla, definidas por las puertas que permitía el acceso a la ciudad. Al leer este capítulo encontrará que el nombre de las diversas puertas y los nombres hebreos son sumamente importantes. Y hay que
meternos a entender para nuestra propia edificación, y al mismo tiempo podemos sacar una lección de cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la puerta de las ovejas. Esta era la puerta a través de la cual se traían las ovejas a la ciudad para ser sacrificadas en el altar. Claro que la puerta de las ovejas representa al Cordero de Dios, cuya sangre fue derramada en la cruz por cada uno de nosotros, y por lo tanto revela el principio de la cruz. Es siempre el punto de partida para fortalecer nuestra vida. Es preciso que reconozcamos, usted y yo, el principio de la cruz. El hecho de que Dios va a moverse en su vida de tal manera que anule totalmente su propio ego, sus planes y sus intereses propios. La cruz es el instrumento del programa de Dios que sirve para hacer morir el ego, y es a partir de ahí donde tenemos que construir para que tengamos cada uno de nosotros fortaleza en el nombre del Señor. El relato habla a continuación acerca de la puerta del pescado. Puerta de las ovejas, la que sigue, la puerta del pescado. El pescado, ¿qué le sugiere a usted? Un pescado lampreado, un pescado zarandeado. ¿Qué le sugiere a usted la puerta del pescado? Recuerde que el Señor le dijo a sus discípulos: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. Esto, hermanos, representa el testimonio del cristiano. ¿A cuántos de nosotros se han derrumbado la puerta, o se ha derrumbado la puerta de nuestra vida? Se ha desmoronado la muralla alrededor de la puerta del pescado. Si es así, es necesario, es imperativo volver a construir esta puerta de defensa y la muralla, porque el Señor Jesús dijo que todo cristiano debía dar testimonio de Él. Si esta muralla realmente se ha derrumbado, se encontrará usted con que a través de ella entrará una y otra vez el enemigo. Si no ha dicho usted nunca ni una palabra a favor de Cristo, si no hay ningún testimonio en su vida, entonces la muralla está completamente rota y es preciso volver a reconstruir la puerta del pescado. La próxima puerta es la puerta vieja, que encontrará usted en el versículo 6. ¿Y qué simboliza esta puerta? Yo sugiero que representa la verdad. En la vida de muchos cristianos esta puerta está rota porque ya no se basan en la verdad. La verdad es siempre algo viejo y es sobre lo antiguo en lo que todo lo nuevo ha de basarse. Alguien ha dicho muy acertadamente: todo lo que es verdad no es nuevo, y lo que es nuevo no es verdad. Vivimos tiempos en los que la vieja verdad está siendo olvidada y en los que los hombres están eliminando todo lo que la iglesia representa, diciendo que ya no necesitamos estas cosas, ya no necesitamos ir a la iglesia. Ahora por Facebook podemos. Esto está eliminando todo lo que la iglesia representa. Pero si permitimos que esa vieja verdad sea eliminada, nos encontraremos con que la muralla se empieza a derrumbar y los enemigos tienen libre acceso a nuestra alma. La verdad no cambia jamás. Fue verdad cuando fue transmitida y continuará siendo de aquí hasta que venga el Señor. Podemos pensar con frecuencia en la historia de un hombre que un día fue a visitar a un anciano músico que llamó a su puerta y le dijo: ¿qué buena noticia tiene usted para hoy? Pero el músico no le contestó. Se dio media vuelta y se fue.
Cruzó la habitación y se acercó a donde estaba colgado un diapasón, agarró un martillo y golpeó el diapasón de tal modo que la nota se retumbó por todo el cuarto. Entonces el músico dijo: eso, amigo, es un la. Fue un la ayer, lo fue hace 5,000 años y continuará siendo dentro de otros 5,000 años. Y entonces añadió: el tenor que vive al otro lado del pasillo canta desentonado. La soprano que vive arriba no llega bien a las notas agudas. Y el piano que está en la habitación de al lado está desafinado. Golpeó este hombre el diapasón de nuevo y dijo: este es un tono de la. Y eso, mi buen amigo, es la buena noticia de hoy. Eso es verdad, la verdad es siempre igual, no cambia jamás. Necesitamos tú y yo reconstruir la vieja puerta de la verdad. Los afinadores de pianos, ellos utilizan un afinador que es de metal. Está abierto como si fuera una U. Le pegan en la pierna y produce un sonido que nos da los decibeles del tono de la. Ese no falla. Hay afinadores electrónicos, digitales, pero si la frecuencia de la luz no está, puede fallar. Este piano, en ocasiones, todo el sistema que está dentro es a base de electrónica. Y hubo un tiempo que estaba tocando yo en cualquier tono y se bajaba hasta 7, 8 o 9 decibeles de tono. Entonces, nuestra vida, hermanos, debemos de mantenernos firmes, invariables, no cambiar. Todo el mundo cambia. Todo el mundo dice hoy sí, mañana dice que no, y en fin. La próxima puerta es la puerta del valle. Y vemos de inmediato lo que sugiere. Es el lugar de la humildad. Es un lugar de humildad mental y de corazón. Dios ha dicho en todas las páginas de las Escrituras que está en contra de lo que se llama orgullo del hombre. Él busca a los humildes y contritos, a aquellos que han aprendido que no son indispensables, que han aprendido a tener una baja opinión de sí mismo y una alta opinión de Dios. Lo que Él busca es que nosotros tengamos actitud. Esta puerta del valle necesita con frecuencia ser reparada. El domingo decía yo que a veces nuestra actitud huele mal. La forma como actuamos, la forma como somos a veces. Hay otra puerta, la próxima puerta es la puerta del muladar. El lugar por donde se llevan todos los desperdicios, donde se lleva toda la basura y la suciedad. Por ahí, por esa puerta se lleva toda esa porquería. Y usted, mi amigo, si no tiene una puerta del muladar en su vida, está en malas condiciones. Porque todo o toda la basura en su vida se acumula y causará que huela horrible ante Dios y ante los hombres.
Y si esta puerta se desmorona y la basura no se puede limpiar y eliminar, necesita urgentemente una reparación. La siguiente puerta es la puerta del manantial. Ese nombre nos recuerda de inmediato las palabras que dijo el Señor Jesús a la mujer que estaba junto al pozo. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Esta es una imagen del Espíritu Santo, que es un río de vida que corre en nuestro interior. Es decir, el Espíritu que fluye en nuestras vidas y nos permite obedecer a su voluntad y a su palabra. Le sigue la puerta del agua, que es siempre el símbolo de la palabra de Dios. Lo interesante acerca de esta puerta del agua es que no necesitaba reparación, y era evidentemente la única parte de la muralla que aún se mantenía de pie. Menciona a las gentes que vivan junto a ella, pero no dice nada en cuanto a que necesitase ser reparada. La palabra de Dios nunca se avería o nunca se daña, por lo que nunca necesita ser reparada. Y lo único que se necesita es ser nuevamente habitada. Yo no sé cuántos están enamorados de la palabra de Dios. Cuando uno se mete a leer, no necesariamente tiene que venir el Espíritu Santo a revelarte inmediatamente. Lo lees, lo asimilas y el Señor te va dando la pauta a seguir. También tenemos la puerta del manantial. Ese nombre nos recuerda de inmediato la palabra que dijo el Señor a la mujer que estaba junto al pozo. Está la puerta del agua, que es siempre el símbolo de la palabra de Dios. Luego está la puerta del este. La puerta del este estaba en dirección a donde sale el sol y es la puerta de la esperanza. La puerta de la anticipación de lo que ha de venir. Cuando todas las pruebas y las luchas de esta vida terminarán y el glorioso sol saldrá sobre el nuevo día de Dios, esta es una puerta que tiene que ser reconstruida en muchos de nosotros, que nos dejamos llevar por el espíritu de pesimismo, un espíritu que está abatiendo a todo el mundo en estos tiempos. Y a veces nos sentimos desmoralizados por la desesperación de nuestra época. Hay mucha gente, hermanos, ahora con la pandemia está temblando, está desesperada. A continuación encontramos la puerta de los caballos. En las Escrituras el caballo es un símbolo de guerra. En este caso nos habla de la necesidad de batallar contra las fuerzas de las tinieblas, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, y nos dice el apóstol Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta es la verdadera batalla que nosotros tenemos todos los días, todos los días. Y no me diga que no, porque todos los días batallamos con esta carne. La siguiente puerta es la puerta del juicio, o literalmente se le llama la puerta de la inspección. Este es evidentemente el lugar en el cual se llevará a cabo el juicio. De vez en cuando necesitamos detenernos a examinarnos a nosotros mismos, a volver a evaluar lo que estamos haciendo. Y esto nos vuelve a situar en la última parte del capítulo, en la puerta de las ovejas, que es la puerta de la cruz.
La cruz debe estar al principio y al final de cada vida. De esta manera tan maravillosa, el libro de Nehemías nos enseña lo que realmente necesitamos para fortalecer las murallas que existen en nuestra vida. Los próximos capítulos del 4 al 6 relatan la persecución que produjo cuando estaban siendo edificadas la muralla de la ciudad. Cuando empiece usted a reconstruir la fortaleza de su vida, se encontrará usted con que de inmediato surgirá una fuerza tanto de su interior como del exterior, que se resistirá a la obra de Dios en su vida, ejerciendo toda la influencia que pueda ejercer contra usted. La persecución que se revela aquí puede resumirse en 3 palabras: desdén, conspiración y sagacidad. Los enemigos intentaron burlarse o desdeñar lo que Dios estaba haciendo. Acuérdense que venía Sanballat y Tobías y se burlaban. Hombre, esas murallas se van a caer. No tienen suficiente cemento. No compraron suficiente cemento para que se sostuvieran. Ustedes andan comprando ese cemento que venden a dólar. El mejor es el de Chimex. El mejor es el que se produce en México. Va a haber persecución, hermanos, queramos o no. Va a surgir tanto de adentro como de afuera. Gente que se resiste a la obra de Dios en tu vida. Cuando empieza, ¿verdad que cuando empieza o empezamos a ver el cambio en una persona? No. ¿El hermano Rey? No. ¿El hermano X? No puede ser posible. Yo lo conozco. Es un mentiroso. Es esto, es lo otro, es aquí, es allá. Inmediatamente la gente empieza a decirnos cosas, hermanos, que no son ciertas. ¿El hermano Cadena? No, yo lo conozco. No. ¿Que el hermano Cadena se casó? Y empieza la crítica. Y la crítica buena. Porque cuando uno se propone, hermanos, a servir a Dios, se van a levantar los Sanballat, los Tobías, y lo van a querer a uno aplastar, acabarte totalmente. No. Te ayudan, como dicen, del árbol caído todos quieren hacer leña. Por eso aquí nos habla que hay desdén, conspiración y sagacidad. Hay gente muy sagaz, hermanos. La gente empieza a indagar. Tienen espías dentro de las iglesias para saber todo. Imagínense, hermanos. Oye, ¿y cómo les está yendo ahí? Digo, si una gente, digamos yo salgo de X iglesia, ¿usted piensa que yo voy a regresar? ¿Usted piensa que yo voy a estar indagando? Oye, ¿y cómo le fue el hermano? Oye, ¿y esto? Pero hay gente muy sagaz que está utilizando a otras personas para saber,
Ah, yo sabía. No, sí. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser astutos como serpientes. Y cuando miran que la gente fracasa, como lo vieron con Nehemías, empezaron a hacer una conspiración en contra de él. Se esforzaron porque los israelitas se vieran envueltos en un complot para echar abajo este trabajo, y cuando no pudieron conseguirlo, intentaron distraer a Nehemías de su labor mediante toda clase de estratagemas sagaces que se les pudiera ocurrir. Pero cuando llegamos al capítulo 6, versículo 15, nos encontramos con esta maravillosa frase: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Eliú en 52 días. Alabado sea el nombre del Señor. Y venía la gente, hermanos, y aquellos hombres dicen que con una mano agarraban su fusil, agarraban su arma, y con la otra se hicieron especialistas con una sola mano de sentar ladrillo o de sentar bloque o de sentar piedra, con una sola mano. Y con la otra, en cuanto venía el enemigo, soltaban la cuchara y órale. Y nosotros, hermanos, necesitamos ser sagaces y darnos cuenta quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Ya. Usted no vaya a aliarse por ninguna razón con ese tipo de personas. Esa gente lo quiere destruir, lo quiere ver derribado, lo quiere ver abajo. Punto. No quieren ver que esta obra crezca. Pero ¿sabe qué? Nuestro Dios es más poderoso que cualquier otra cosa. Nosotros vamos a ser victoriosos en el nombre de Cristo. 52 días, en 52 días, que son poquito menos de 2 meses. Un récord extraordinario. Nos encontramos con la historia de un nuevo aprendizaje. Es así como se mantiene la fortaleza una vez construida. En capítulo 8 nos encontramos con la importante reunión de todo el pueblo convocado por Esdras, el sacerdote, que se nos cuenta además en el libro que lleva su nombre. Vemos los pasos que siguen, comienzan con la lectura de la ley en el capítulo 8, versículo 5. Y abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, así como se predica, pues estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Todo el pueblo, alzando sus manos, respondió: amén, amén, amén. Y todo el pueblo se humillaron, adorando a Jehová con rostro en tierra. Esto, hermanos, no es otra cosa que una predicación expositiva, que era el primer medio de retener la fortaleza que representaban las murallas. Después de todo esto, después de haber terminado en 52 días, el pueblo celebró la fiesta de los tabernáculos, cuando Israel tuvo que habitar en cabañas construidas con las ramas de los árboles para recordarles que eran sencillamente extranjeros y peregrinos en la tierra. A continuación está el recordatorio de las lecciones del pasado, y en el capítulo 9 nos encontramos con la impresionante oración hecha por Esdras, en la que cuenta lo que Dios se había hecho en la vida de este pueblo. Es siempre bueno que nos paremos a meditar en lo que Dios nos ha enseñado en el pasado, y es una manera segura de conservar la fortaleza que Dios nos da. Después de esta oración, el pueblo firmó un pacto y acordaron hacer lo que les exigía la ley. Hicieron un pacto disponiéndose a dar el paso de obediencia. ¿Qué es lo que necesitamos?
Va a venir lucha, va a venir la prueba. Ya los Sanbalat y los Tobías ya aparecieron. Ya no están aquí los Sanbalat y los Tobías, pero están los espías. Tenemos espías que están informando a los Sanbalat y los Tobías. Cada uno de nosotros debemos de conservar la fortaleza que Dios nos da. Y cada uno de nosotros debemos de estar dispuestos a obedecer lo que Él nos diga que tenemos que hacer. Yo le he preguntado al Señor, porque fácilmente yo podría invitar a predicadores, a evangelistas, a misioneros y tener una campaña de 3, 4, 5 días. Y después de la campaña, ¿qué va a pasar? Volvemos otra vez a lo mismo. Por eso la importancia de pedirle al Señor, en mi oración, Señor, que seas tú que nos des la visión, que seas tú que hables a través de tu siervo, y que nos digas lo que vamos a hacer. Por muchos años, hermanos, salimos a evangelizar toda esta área a pie. Una vez hicimos un desfile. Tuvimos que rentar los oficiales motociclistas para que nos abrieran el paso y cerrar calles. Eso lo podemos hacer con nuestras manos, pero Dios está demandando de cada uno de nosotros escuchar la voz de Dios y decir: esto es lo que quiero que ustedes hagan. Podemos tener muchos proyectos, pero si Dios no está en el proyecto, si Dios no va caminando, si Dios no es el que lleva la batuta, tenemos que prepararnos. Hasta ahorita el Señor me ha dicho: estad quietos, que yo soy Dios, y yo voy a obrar de acuerdo a lo que yo he estado mirando. Y lo que está viendo en cada uno de nosotros es un cambio. Yo agradezco a Dios el cambio que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. No es coincidencia. Dios es el que está moviendo en cada uno de nosotros. Dios es el que quiere moverse. Necesitamos ver la gloria de Dios, hermanos, manifestado en cada uno de nosotros. Decía nuestro hermano Ricardo, se acababa el servicio allá en Virginia y nosotros seguíamos aquí en el altar. Cuando es el mover de Dios, nadie se quiere ir. Nosotros tuvimos que ir a Houston
porque a mi hijo le encontraron cáncer y fuimos al MD Anderson. Yo lo primero que pregunté, ¿dónde está la iglesia del hermano Willy Mendoza? Yo ya había oído muchos comentarios y tenía algunos amigos que eran músicos ahí. Y me decían, no, hermano, no vaya a esa iglesia. ¿Por qué? No, en los cultos duran 5 o 6 horas ahí, mínimo. Pues yo quiero ir. Yo quiero darme cuenta. Llegó el hermano Cadena con un problemón así de este tamaño. Y yo no conocía a nadie. Yo me vine directo al altar a derramar mi corazón al Señor. Las 5 horas, hermanos, se me hicieron nada, porque yo tenía una necesidad enorme. Le comento a mi esposa, las personas que conocieron al hermano Willy Mendoza, era un hombre ya grande, pero un hombre que abría la Biblia, como decimos por acá, de puro paro, porque él ya se sabía la Biblia de memoria. Y sabía la puntuación. Y sabía todo. Y él tenía una voz muy pasiva, pero un hombre que Dios lo usaba de una manera increíble. Me tocó ver, hermanos, la iglesia en el altar, toda la iglesia en el altar, y allá en el bautisterio, 4 o 5 personas siendo bautizadas y la gente aquí en el altar. Era un mover de Dios tremendo. Pero volvemos a lo mismo. Necesitamos llegar a esa plenitud que habla Pablo para poder entender lo que realmente necesitamos nosotros ser, llenos del Espíritu Santo. Pues entonces, bien, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Ya empezamos el tercer mes, Saúl. Se está yendo este año rápido. Y los invitamos este próximo sábado, de nueva cuenta, 5 de la mañana, la oración. Y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos empodere, que obre en favor de la iglesia. Yo creo que Dios está obrando, está haciendo grandes cosas en favor nuestro. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, que podamos ser hacedores. Gracias por aquellos que se esfuerzan, por aquellos que están a tiempo, aquellos que, a pesar de todas las cosas, ellos permanecen fieles. Remunera, paga, Señor, con creces de lo alto. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares. Yo declaro una bendición grande, enorme para esta iglesia. Te pido, Señor, que tú vengas y empoderes a cada uno de nosotros. Bendice a nuestra hermana Hernández. Sánala, Señor, de sus piernas, y que muy pronto tengamos noticia de que va a ser operada. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en el nombre de Cristo a seguir confiando en tus promesas. Ayuda, Señor, a tu iglesia, ayuda al ministerio, ayuda a cada uno de mis hermanos. Bendícelos, empodera, Señor, sus vidas, bendice las familias, y que sigamos confiando de que tú eres un Dios de amor y de misericordia. En Cristo tenemos la victoria. Gracias, Señor, por este día.
Ayúdanos, Señor, y que podamos seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a traer nuestra ofrenda, lo que usted haya dispuesto a darle al Señor en esta hora, y así vamos a pasar. Ayer en el comedor tenemos